Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos en una edición más de Miércoles de ICREA. Hoy con un tema muy especial, como todos los que tenemos, debido a que estamos innovando en tendencias que afectarán y afectan directamente a la industria de centros de datos, no solamente en cuestión de adopción de tecnología, sino cómo la tecnología nos está impulsando a mejorar la manera en la que interactuamos con el medio ambiente, con los recursos que tenemos, con los recursos que podemos adquirir y cómo gestionamos este tipo de datos. El, el tema de hoy, Building Information Technology Modeling para Data Center. Dentro de este seminario, de este webinar de miércoles de ICREA, pues les agradecemos sobre todo a nuestros ponentes el día de hoy, quien es Sandra Enríquez. Sandra es ingeniera en infraestructura y plataforma TI, especialista en continuidad operativa y seguridad en información. Ha sido premiada, reconocida como el top 10, como el top 10 de las mujeres en ciberseguridad más importantes de Chile en el año 2019. Es también una parte importante de la comunidad ICREA, ya que está certificada como Certified Computer Room Designer y actualmente se desempeña como consultora en normatividad y diseño de centros de datos. También es experta en plataformas digitales y analítica web, además de contar con más de 6 años de experiencia en gestión de proyectos de TI y difusión de normativas en áreas de misión crítica, protección de datos y seguridad de la información. Le agradezco sinceramente a Sandra por acompañarnos el día de hoy. También contamos con la participación de José Neri Hernández, ya algunos ya lo conocen o lo ubican de nuestro anterior webinar con Hilti sobre pisos falsos. Él es el ingeniero de campo en telecomunicaciones, además tiene especialidades en ingeniería civil y anclajes, protección pasiva contra incendios, soportería y fijación en acero. También es especialista en especificaciones técnicas para todo tipo de construcciones. Y finalmente tenemos a Luis Manuel Sánchez. Él es el BIM Project Manager en Hilti, México. Sobre Luis Manuel, podemos decir que es ingeniero arquitecto, es certificado para la administración de BIM, especialista en Building Information Modeling y diseño y construcción virtual. Él tiene amplísima experiencia en la administración de proyectos y el uso de tecnologías para mejorar los procesos de diseño, planeación y construcción, además de contar con amplia experiencia, ya lo vamos a ver en unos minutos más, de cómo el BIM puede afectar el desarrollo y el diseño de un centro de datos de alta disponibilidad. Para ello, pues les agradecemos mucho a ustedes asistentes que se están conectando esta tarde y les agradecemos. No sin antes, pues quiero comentarles, para la participación tienen diferentes propuestas. Una de ellas es nuestro chat, a través del cual ustedes pueden eh, interactuar con los ponentes. También el cuadro de Q&A, con el cual pueden hacer preguntas, mismas que vamos a resolver al finalizar nuestros 3 temas a debatir. Y finalmente, pues quiero dar un panorama un poco más extendido de lo que es el BIM o el Building Information Modeling. Para 2027 se está proyectando que el mercado alcance 15.6 mil millones de dólares en 2027, teniendo una tasa de crecimiento del 14.3% desde 2020 hasta 2027. Claro, estos números no estaban siendo vistos por la cuestión de la pandemia, sin embargo, son proyecciones que estarán rondando fácil el doble dígito en crecimiento año con año para mejorar las proyecciones. Este tipo de información, el software BIM,
permite a los constructores, y ya nos los dirán nuestros ponentes, a mejorar a mejorar la forma, la manera en la que se está desarrollando el, el sistema, el sistema de software para mejorar el diseño y la arquitectura de los centros de datos y cualquier tipo de construcción que requiera un análisis metódico de cuáles son los recursos que se están utilizando. Para esto, pues les agradecería a mis ponentes si me pueden apoyar. ¿Cuál es su experiencia acerca del BIM? Comienzo contigo, Sandra. ¿Aló? Sí, disculpa. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación a participar de este webinar. La experiencia directa con respecto a sistemas de modelamiento de datos y de información directa va relacionada con el área de diseño de data center, principalmente el estudio y la aplicación de normativas de las diferentes aplicaciones de software que permiten, ¿cierto?, el modelamiento, la unificación de los datos dentro de lo que es este modelo BIM, ¿cierto?, de trabajo. Entonces, el aporte que espero brindar en esta ocasión es poder facilitar a ustedes mayores datos o información respecto de la adopción y cómo ésta se ha traducido en plataformas de diseño, en pocas palabras. Muchas gracias. José. Hola Hugo, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y buenas tardes a todo nuestro público a nivel Latinoamérica. Hacer la introducción, bueno, Hilti ya tiene bastante tiempo con la parte de BIM, inclusive tenemos un centro de competencias BIM en lo que es asentado en Rotterdam. Si no, Luis Manuel, mi colega Luis Manuel me va a corroborar la información. Ya tiene un buen tiempo este flujo de trabajo que hemos estado empezando a implementar para nuestros clientes hacia nuestros servicios, con la finalidad de dar mejores soluciones a todos sus proyectos de manera integral, que es desde la parte de ingeniería, proyecto, hasta lo que es la parte de ejecución ya del proyecto en forma de la construcción de básicamente, bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad empezábamos ya con las herramientas digitales y realmente ahora esto viene evolucionando a una velocidad bastante impresionante, con lo que ya nos ponen como tecnologías lo que es BIM para la construcción. Muchas gracias, José. Y finalmente, Luis, ¿algún aporte de lo que acabo de mencionar? Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Creo que han cubierto parte de las inquietudes que pueden surgir el día de hoy. Sin embargo, creo que a partir de toda la experiencia que hemos tenido y que podemos compartir acerca del uso de esta nueva metodología de trabajo y procesos que involucran herramientas tecnológicas, durante esta charla podremos aunar un poco más y profundizar dentro de tópicos interesantes que pueden impactar directamente el diseño, construcción y operación de un centro de datos. Perfecto, pues muchas gracias a los tres participantes y pues me gustaría lanzar la primera pregunta. Después de todo esto que se ha mencionado referente a cómo afecta el BIM, pues sí, ¿cómo afecta el BIM al centro de datos? ¿Qué es lo que pueden diferenciar de un proyecto anterior a un proyecto ya con BIM? Sandra, si me puedes apoyar. Por supuesto. Mira, en primera instancia, yo creo que tomando en cuenta la definición en términos generales de lo que es BIM como una metodología de trabajo que busca cierto, principalmente el unificar diferentes disciplinas o áreas de trabajo, en pocas palabras, ¿cierto? Específicamente en lo que es el área de data center, yo diría que permite principalmente cuatro consideraciones que hasta el minuto, digamos, de integrar herramientas de medición tecnológica a los proyectos BIM, debemos tener en consideración para los data centers, que es principalmente la generación de listas de materiales automatizados, permite lo que es el análisis de consumo de energía, esto el cumplimiento de normativas, ¿cierto? Y por supuesto los cálculos de carga,
permiten modelamiento de datos dinámicos y la fluidez de esos datos, vale decir que nosotros podamos considerar que todos los datos o nivel de procesamiento de información que va a tener el área de data center, ya sea de telecomunicaciones o de procesamiento mediante software, permitan, ¿cierto?, considerar las características técnicas de cada uno en su proyección de diseño y, por supuesto, discutir las oportunidades, ¿cierto?, de optimización de esa infraestructura, que es cuando ya aplicamos los niveles de 6 y 7D a lo que es la administración, el uso constante de esta plataforma, además de lo que es la optimización de los consumos ya sea de la generación de carbono y consumos de energía, ya sea directamente como electricidad o a través de las áreas de enfriamiento, ¿ya? Eso yo creo que son las 4 principales datos adicionales que nos aporta el flujo de información que podemos reunir en proyectos de BIM. Perfecto. Luis Manuel, ¿algo que puedas agregar? ¿De qué maneras afecta el BIM al data center? Fíjate que la pregunta me parece bastante interesante en el hecho de que tal vez yo no lo llamaría como una afectación, sino como un beneficio. ¿Cómo lo beneficia? Porque realmente desde etapas de diseño donde es posible revisar dentro de una construcción virtual a partir del uso de tecnologías y software especializados, la manera en que los sistemas son posicionados, en cómo van a funcionar, en los flujos tanto de información como de personas y trabajo interno de un centro de datos. Es interesante poder tener toda esta información sin siquiera tener en funcionamiento o en construcción un centro de datos. Entonces, esta metodología de trabajo que hace uso de la tecnología es importante durante la etapa de diseño para prever omisiones que se tengan, pero sobre todo durante la etapa de construcción ya hablaban un poco acerca de listas de materiales para poder tener un control de costos interesante. También hablaban acerca de análisis energéticos detallados o conceptuales que son muy importantes hoy en día para tratar de hacer nuestras edificaciones energéticamente más sustentables y que puedan tener un mejor desempeño durante su ciclo de vida. Creo que los beneficios son vastos y de alguna manera, si quisiéramos llamarlo como afectación, afectan de una manera importante la manera y flujo de trabajo en cómo se venían desarrollando anteriormente, ¿no? Tratando de posicionarse un paso adelante de los problemas que pudiéramos encontrarnos en el mundo físico, tratando de preverlos en el mundo virtual. Muchas gracias, Luis Manuel. José, ¿puedes aportar algo más? ¿Qué consideraciones tienes referente a si el BIM puede afectar positiva y negativamente al data center? Gracias, Hugo. Realmente en la parte positiva, realmente Luis Manuel ya dijo bastante. En la parte negativa va a ser un apunte bastante corto, esto a final de cuentas es un flujo de trabajo que es manejado por nosotros mismos y al final nosotros mismos siempre como ingenieros, proyectistas, somos los que vamos a estar alimentando toda esta plataforma y esta organización. Entonces yo creo que a final de cuentas, la manera en que nosotros tomemos decisiones es como la única manera en que podría afectar esta manera de trabajo. Pero yo le veo mucho más beneficios a este tipo de nuevas tecnologías a una afectación como tal, o sea, en el sentido negativo. Porque a final de cuentas, todos sabemos que hoy en día la tecnología nos está alcanzando bastante y que nosotros debemos de inclusive convivir con ella de manera adecuada en beneficio siempre de nuestros proyectos. Entonces, realmente la manera en cómo es que se integra esta manera de trabajo en beneficio es bastante importante. O sea, inclusive no nada más que puede integrar a todas las disciplinas, mejor dicho, que van a verse involucradas en un proyecto para siempre poder anticiparse a cualquier afectación. Perfecto. Y justo nos adelantamos a nuestra siguiente pregunta, a nuestro siguiente tema. ¿Puede el BIM anticiparse a fallas en el data center? Teniendo en cuenta que
justo hay tendencias como el Digital Twin o el gemelo digital, que permite el análisis de datos capturados al momento para poder tener una infraestructura digital y saber el estado actual de ello. ¿Puede entonces el BIM anticiparse a las fallas, Sandra? Por supuesto, de todas maneras, como mencionaba tanto Luis Manuel como José, la obtención de estos datos de manera automatizada obviamente permite considerar situaciones en cuanto a que distintas áreas de trabajo del proyecto puedan chocar con las proyecciones de otras. Vale decir, por ejemplo, si tenemos en las bases de datos proyección mediante el uso de ciertos productos o cierto equipamiento, digamos, de consumo de energía, las estimaciones que de presupuesto que en una capa 6 de, por ejemplo, puede hacer el área de finanzas respecto a las alternativas o soluciones que pueden aportar, generan una optimización directa de tiempo sobre la obtención de esos datos que ya están automatizados, en cuanto a que si hay una variación o un problema, este es detectado en forma previa durante la proyección del trabajo y no en forma posterior cuando ya está en ejecución la tarea. Eso es por mencionar solamente un ejemplo, pero por supuesto considerando que toda la metadata, digamos, que se manifiesta o que se manifiesta en lo que es el proyecto de BIM, ¿cierto? Permite poder obtener esta información o estas capacidades, ¿cierto? Que generan la evaluación de cada uno de estos datos de control automático, sobre todo si están relacionadas, ¿cierto? Con un DCIM, ¿cierto? Un sistema de administración centralizada de datos, eso en cuanto a la administración y optimización futura del proyecto, no viendo solamente a BIM como una metodología de construcción o en la fase de diseño, sino que también considerarlo dentro de lo que es la administración futura de esa infraestructura para irla optimizando. Muchas gracias. José, ¿crees que el BIM puede anticiparse a las fallas? Ya habías tocado algo, pero ¿podrías complementar? Complementando, complementando lo que ya había anticipado en la pregunta anterior, sí, obviamente sí, o sea, al final, un apunte es de lo que mencionaba anteriormente, al convivir todas las disciplinas del proyecto, yo me acuerdo anteriormente, hay procedimientos que llegaban a utilizar en la fase de proyección, un proceso que se llama como de chequeo cruzado, en la fase de ingeniería, en donde todas las disciplinas agarraban, pero en un papel con diferentes colores, de acuerdo a un procedimiento, se ponían a hacer apuntes, anticipaban posibles interferencias entre instalaciones, estructuras, similar, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que ese no es un proceso automatizado, sino simple y sencillamente es en base a lo que se está planteando en un papel. Ahora bien, eso era como se manejaba de manera anterior o con algunas personas todavía lo siguen utilizando, pero al ya tener una metodología mucho más tecnológica, en donde podemos convivir de manera digital y de manera anticipada, en donde cada disciplina va a empezar a plasmar lo que necesita para darle cuerpo al proyecto, evidentemente, y trabajando en una sola plataforma, evidentemente vamos a poder anticiparnos a las fallas, ¿no? Yo, la parte de mi formación es civil, entonces yo pensando, por ejemplo, en algún punto que pudiera haber una interferencia entre determinada estructura con alguna instalación, muchas veces nos encontrábamos que alguien podía hacer una perforación y un daño de ese elemento estructural. Ahora bien, ya poderlo ver plasmado en este tipo de tecnologías es mucho mejor para poder evitar en un futuro, dentro de la ejecución, estar dañando elementos que conforman ese proyecto y que le dan seguridad técnica al inmueble. Correcto. Luis Manuel, tú eres la persona que tiene un poco más de experiencia conforme a lo que hemos platicado anteriormente en el uso de BIM. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo te ha ayudado a evitar fallas?
Sí, seguro. Realmente lo que estaban hablando acerca de es posible anticipar problemas, es posible y efectivamente es una metodología y proceso de trabajo que nos va a ayudar en ello. Simplemente durante la etapa de construcción de un centro de datos, dependiendo el nivel de redundancias que tenga en sistemas, pues bueno, todo el enredo que tenemos de instalaciones, tuberías, bandejas y otros equipos, tableros, bombas para sistemas contra incendio. em, Siempre es interesante la coordinación de cada uno de estos sistemas porque tienen que convivir eh, de una manera conjunta, a veces en espacios muy reducidos. Y de alguna manera, el construir virtualmente algún centro de datos antes de hacerlo físicamente nos ayuda a anticipar cualquier choque o interferencia. Pero más allá de lo regular, también podríamos anticipar muchos problemas tal vez de espacio cuando intentamos acceder o tener acceso a equipamiento grande, dependiendo del centro de datos, podríamos tener tanques de enfriamiento muy grandes o podríamos tener equipos chillers que son bastante pesados en tal vez áreas donde no han sido diseñadas o no se ha tenido en consideración tanto los espacios o requerimientos de peso, además de las interferencias que ya hemos mencionado, pero sobre todo poder llevar a la construcción documentación precisa para no tener ningún fallo durante el proceso de edificación de un centro de datos, además de alimentar constantemente de información coherente que está extraída de un modelo tridimensional que a su vez, conforme va progresando el, el proceso de construcción, se va actualizando la información que éste contiene. Al final de todo, lo que intentamos es, como lo habíamos visto, prever problemas virtualmente antes de encontrarnos con ellos físicamente durante la construcción, lo cual tendría un impacto directo en tiempo que se traduce en costo. Generalmente, hacer un centro de datos, diseñarlo, construirlo y operarlo conlleva bastante complejidad y todas estas herramientas nos pueden ayudar y procesos de trabajo nos pueden ayudar a poder anticipar problemas y tratar de resolverlos antes de encontrárnoslos físicamente. Correcto, muchas gracias. En este caso, cuando nosotros buscamos fallas en un centro de datos, ¿no? Los auditores certificados por ICREA, los SRE, buscan estos puntos de falla para determinar el nivel de disponibilidad de un centro de datos. Cuando se hace la planeación o el diseño de esto, puede el BIM eh, mejorar estos puntos. Ya lo habías comentado muy bien, Sandra, Luis, ya lo habían comentado muy bien. Sin embargo, ¿cómo podría ser esto? Le dejo la pregunta abierta para cualquiera de los tres. Es decir, ¿qué datos podría tener el BIM para poder anticiparse a las fallas? Particularmente en mi caso, los datos que puede aportar un proyecto de BIM están relacionados con tres áreas principales, o sea, el área de mantenimiento de operaciones, tanto la construcción como el diseño. Y estos datos provienen de distintas fuentes, ¿cierto? Como sabemos, estos datos pueden venir de fuentes que pueden ser, por una parte, los proveedores de infraestructura, vale decir, toda la información que proveen en cuanto a dimensionamiento los fabricantes para el uso de estas plataformas de BIM. Entendamos también que BIM viene de un área que es construcción, arquitectura, que ya es una tecnología o una metodología, perdón, que se utiliza hace más de 70 años, ¿ya? Y que en base a tecnología o diseño de data centers es algo relativamente reciente. La gran parte de las herramientas que en este momento están disponibles están abordando este tipo de información, vale decir, información de costos, información que permiten calcular CAPEX y OPEX de acuerdo a la información que proveen los fabricantes
y a los flujos de datos que nosotros podemos generar. No obstante, yo diría que esa es una representación un poco más avanzada de lo que nosotros conocemos nivel 3D o 4D del diseño de plataformas tecnológicas, al cual no se aplica del todo en este momento. Por tanto, si bien yo te puedo mencionar algunos datos que se obtienen, digamos, utilizando esta plataforma, independiente de esos datos que se obtienen, también hay muchos más que se pueden obtener y sobre los cuales se puede trabajar para mejorar los proyectos y la predicción sobre las posibles fallas de la plataforma, que es lo que principalmente aborda los proyectos BIM que permiten prever, digamos, este tipo de fallas, como mencionan también los otros expositores del webinar, ¿ya? ¿A qué me refiero con los datos principales que tenemos en este momento disponibles? Son principalmente correspondientes a los que son de consumo, vale decir, equipamientos, la información y medidas de bastidores, información de oficina, elementos de seguridad, elementos de refrigeración, de distribución, cuál es el consumo relacionado a cada instalación por disciplina, vale decir, el consumo de energía del equipamiento en cuanto a la potencia eléctrica, la requerida que es para que opere también lo que es la climatización del data center, el consumo por armario para estimar el consumo general, digamos, de acuerdo al nivel de carga que yo genere, cuáles son las fuentes de costos que se generan, digamos, por cada una de estas áreas, y las mediciones sobre climatología y cómo medir, ¿cierto?, los datos de clima. Esos son los principales y que tienen un nivel, digamos, de adopción más cercano en lo que es el diseño de data center, ¿cierto? Ya que parte de lo que es la normativa TIA 942, perdón, en la cual efectivamente se estiman como necesarias en primera instancia estas mediciones. No obstante, el desarrollo de data que aún nos permita avanzar en los niveles ya a 5, 6 o 7 dimensiones de lo que es el diseño de información en base a los proyectos BIM, nos permitiría obviamente contar con mucha mayor cantidad de datos que en este momento no están del todo disponibles. Perfecto, Sandra. Luis, ¿querías agregar? Sí, básicamente lo que estábamos comentando aquí entre José, Sandra y mi persona creo que abarca en gran medida cómo este nuevo proceso de trabajo y flujo puede influir en el diseño durante la construcción, pero también me gustaría agregar acerca de la operación, porque cuando un data center es operado, obviamente es un sistema intercomunicado que en un cuarto de control se lleva todo digamos, puede sonar redundante, pero el control de cada uno de los sistemas que involucran el funcionamiento de un centro de datos. Más allá de ello, y hablando del Digital Twin, que ya lo mencionaban dentro de la plática, es interesante porque al final del ciclo de vida de la construcción del proyecto, en algunos, si no es que ya en muchos de los proyectos se está solicitando la construcción de este modelo as-built o gemelo digital, que más allá de ser una representación fiel, tridimensional de cómo termina una construcción de una edificación, en ella deberían de ir embebidos muchos elementos y datos que son necesarios para la operación de una edificación. Con esto me refiero no solamente a tener tal vez embebidas información relacionada con tal vez materiales o equipamiento en cuanto a características de los mismos, sino tal vez manuales de uso y de mantenimiento, así como fechas para poder dar mantenimiento a estos equipos, que son interesantes tenerlos dentro de una sola plataforma y no tener este abanico de datos fragmentados que generalmente se tienen cuando se hace una entrega de un proyecto, porque muchas veces tenemos bibliotecas de archivos físicos donde se tiene que encontrar la información. Muchas veces vienen en formatos como PDF, Word o estos mismos modelos tridimensionales, y lo que se busca es tener una plataforma unificada donde se pueda tener acceso a toda la información, desde los planos, garantías, manuales, que puedan ayudar también a quien está
operando un centro de datos durante el ciclo de vida del proyecto hasta su finalización. Solamente me gustaría agregar eso y es todo de mi parte. Perfecto. José, ¿quisieras agregar algo más? No, con la exposición, con la intervención de Sandra y de Luis, o sea, yo sería bastante repetitivo, entonces, o sea, por mi parte no. Perfecto. Y justo bueno, llega el momento en el que ustedes nos estaban comentando, Sandra y Luis, recalcaban que el uso de datos y en la operación y quienes son responsables de eso, pues son los gerentes del centro de datos, los administradores, que dedican la mayor parte del tiempo a mantener operando esa infraestructura. ¿Qué sería lo más importante que tienen que ver los gerentes del data center para adoptar una solución de BIM? Sandra. Bueno, la pregunta yo creo que va más abocada a que cuáles son los datos más importantes, incluso creo que está un poquito respondida de antes, pero respecto a cómo se está adoptando la herramienta en este momento en áreas de tecnología, yo diría que los porcentajes de uso o de facilidad que aportan al trabajo diario de los grupos de distintos proyectos es principalmente visualizar la infraestructura durante lo que es la etapa de diseño, aparte de, digamos, de lo que es el modelo para mantención en el tiempo, el gemelo, ¿cierto? La elaboración de lo que son de planos y juntar todo lo que es planos generales, también poder determinar la información específica que son los planos a detalles, tener renders o imágenes que permitan estimar esta infraestructura de manera más realista, y la coordinación entre distintas disciplinas que influyen en la generación exitosa de un proyecto de data center, considerando que BIM parte de lo que es su construcción en este momento, que es para lo que principalmente se utiliza. Hay adopción de muchas herramientas, no obstante, yo diría que en obras civiles asociadas a data center es uno de los porcentajes más bajos en los que actualmente se utiliza como BIM como proyecto, siendo su uso principal en lo que es la construcción y la arquitectura en este momento, ¿ya? Entonces, por eso siguen siendo, si bien puede proveer muchos datos estratégicos, digamos, el desarrollo en lo que es el área de tecnología de proyectos BIM, en este minuto los datos de los cuales se puede proveer a las gerencias para poder tomar decisiones son datos limitados a lo que son los consumos de energía, los consumos de climatización y los datos principales que obedecen a las normativas necesarias, dentro de la cual, por ejemplo, ICREA en este momento es una de las entidades niveladoras a nivel internacional, que es el uptime de servicios en base a alguna falla de tipo energética o de calor o de energía. No obstante, ya hemos podido ver en el tiempo que un data center va mucho más allá que simplemente ser un edificio que conserva trabajando en buen estado las máquinas, sino que también pasa a ser un área de tratamiento de datos críticos, con lo cual se ha integrado herramientas de seguridad, de consideración, ¿cierto?, en cuanto a optimización de lo que es recursos, también se integran herramientas coámbito, digamos esto comparándolo un poco con la norma ICREA, todos esos datos se han ido integrando a lo que son proyectos BIM, pero aún así, al ser incipiente este uso y manejo de herramientas de estimación de arquitectura tecnológica en lo que es proyectos BIM, yo creo que los datos que se pueden proveer a gerencia todavía son básicos en cuanto a modelamiento y consumo. ¿Y a qué me refiero con estos datos básicos? Me refiero a netamente lo que es consumo principalmente, consumo y estimación de carga, tanto ya sea por energía, por cantidad de datos o por nivel de información, de seguridad de información que va a transmitir el data center. ¿Mm? Perfecto. Luis, ¿gustas aportar algo más? ¿Qué debería de conocer el gerente del data center acerca de, antes de adoptar una solución BIM o antes de crear un centro de datos con soluciones BIM?
Creo que a mí me parece interesante la pregunta y respondiéndola, creo que lo que debería de conocer es qué de todos los beneficios que BIM puede aportar a un proyecto es lo que al gerente le interesa saber. En este caso, creo que la parte que comentaba Sandra acerca de la recolección y flujo de datos de diferentes factores es algo muy importante y es una de las factores en los cuales un gerente podría estar interesado. Sin embargo, de todos los beneficios y de todas las dimensiones aplicables de BIM para el uso de los modelos tridimensionales, sería interesante ver como requerimiento qué es de todos estos beneficios son los que le podrían interesar a un gerente. En este caso, hablando desde una etapa de diseño, sería muy importante el consultarlo para hacerle saber el abanico de posibilidades que se tienen, porque cada una de ellas conlleva esfuerzos de diferente nivel para poderlos llevar a cabo. Entonces, creo que a mí me parece interesante que se ponga del conocimiento del gerente todos los beneficios que se pueden tener de BIM en un proyecto para que él a su vez pueda priorizar de alguna manera los beneficios que él tiene dentro de su, digamos, dentro de su ámbito para poder ser usados posteriormente. Obviamente esto también representa beneficios para el diseñador y para el constructor, pero hablando del papel del gerente, creo que también podría ser una figura importante a consultar durante la etapa de diseño para saber qué de todo lo que se hace en BIM puede ayudar al gerente. Muchas gracias, Luis. José, ¿quisieras aportar algo más? Sí, esta pregunta es bastante, como ya mis dos colegas anteriores han mencionado, es bastante importante. Y siempre tomando en cuenta la figura que se está mencionando, que es la de un gerente. Eh, Creo yo, al final de cuentas, siempre una nueva herramienta. Y ahora mismo que también estamos internos en la parte de la tecnología, el éxito de esta, a final de cuentas, para un gerente es qué nivel de empoderamiento le va a dar a él para poder tomar decisiones en beneficio de poder tener un proyecto exitoso. Pensemos, por ejemplo, al tener esta herramienta tan poderosa, este flujo de trabajo tan poderoso, en el que se puede convivir prácticamente varias disciplinas involucradas a nivel de proyecto. Bueno, él puede tomar inclusive otro tipo de decisiones, saber cómo son los avances que se están teniendo, también saber, por ejemplo, una de las partes que involucra a la parte de BIM es lista de materiales, en el sentido en el que también puede tener a la mano de una manera mucho más ágil cuál es el consumo que se está teniendo para ese proyecto, para una disciplina y para todas. Entonces, para mí, al final de cuentas, es ese beneficio que le da de empoderamiento a él para poder tomar decisiones, pero también importante, como se ha mencionado, siempre tomando en cuenta en qué fase se encuentra. Perfecto, y muchas gracias por el aporte de los tres. Quisiera en este momento darle al público asistente la oportunidad de que les haga el cuestionamiento, algo que no les quede claro o algo que quieran agregar eh, por parte de ustedes, sería bueno. eh, ¿Por qué? Porque nos están llegando las preguntas, disculpen este lapsus. Nos están llegando preguntas y una de ellas es, permítanme, ¿en qué se diferencia BIM con un CMMS? ¿En la etapa de mantención u operación? Lo dejo abierto a cualquiera de los tres. Ahí creo que no es una diferencia como tal, me parece que es un complemento entre ambos. El CMMS se usa para la etapa de mantenimiento y administración de la edificación y es parte de la conexión que busca tener al final el modelo con el flujo de trabajo que se tenga posterior a la construcción y durante la operación.
ahí como recalcando el tema, es simplemente un complemento el uno con el otro y no es tanto una diferenciación o dos opciones diferentes, sino más bien se complementan. Perfecto. ¿Alguien que quiera darle agregar algo más? ¿José o Sandra? Hugo, bueno, en mi caso me gustaría agregar, digamos, como a lo que acaba de indicar Luis, el hecho de que el BIM es una metodología, no es solamente, no se trata solamente de software o de qué manera, o que nosotros visualicemos los datos en tres dimensiones y que esté abocado solamente a lo que es el manejo de ciertos software, que es lo que sería un CMMS. Ya BIM como tal es una metodología dentro de las cuales, digamos, como metodología integra diferentes tipos de herramientas de recopilación de datos, como los CMMS, los de CIM, ¿cierto? O también lo podría hacer a través de BIMs, ¿cierto? Por lo tanto, y además son herramientas o desarrollos que aún están en progreso, ¿vale? Es decir, de las cuales recién estamos obteniendo información que es manipulable en el tiempo. Por lo tanto, yo diría que si tuviese que diferenciar BIM de la consulta, digamos, de la escucha, sería precisamente eso, que uno es una metodología y el otro es una herramienta que se usa, digamos, dentro de lo que es la metodología. Perfecto, muchas gracias. Otra vez, uno de nuestros asistentes nos pregunta, una vez construido un CPD y deseo certificarlo con un nivel 3 y CREA, ¿el BIM puede apoyar en obtener información para localizar errores en su construcción en temas eléctrico, climatización, seguridad, comunicaciones y de ámbito? Me voy a sumar yo a la respuesta de esa consulta, ya que tiene relación directa con el tema de ICREA, que es el que más me personaliza en participar respecto de esta exposición, y es precisamente que una vez que tú ya tienes construido un centro de datos, ya, si quieres certificarlo y crea nivel 3, tiene que pasar el diseño, tiene que haber pasado previamente por una etapa de revisión, que es parte de la certificación, ¿ya? En ese aspecto, BIM como metodología aplicada a la operación de ese data center, quizá puede, como metodología de trabajo, puede aportar entregando datos, pero no el uso de BIM va a permitir que ese data center sea certificable si no fue utilizado en su etapa de diseño. Sobre todo porque las principales herramientas que existen en este momento disponibles para aplicar BIM en lo que es el diseño de infraestructura de centro de datos está asociada a las estimaciones en la fase de diseño, precisamente. Entonces, la pregunta es, ¿puede BIM, cierto, apoyar en obtener información? Sí, por supuesto, BIM es una metodología que permite obtener información precisa y otorga muchos beneficios en cuanto a estimar el clima, la seguridad, las comunicaciones en el ámbito, sí, pero BIM como tal permite certificar un data center que ya está construido a nivel 3, no, porque pasa por varias evaluaciones que son parte de la certificación. Entonces, para poder certificar el data center nivel 3, ¿cierto? Si yo ya lo tengo toda una metodología BIM establecida en cual tengo estimación de todo lo que estoy fallando comparando con la normativa, después de obtener mi informe de evaluación de la certificación, ahí recién yo podría saber cuáles son las cosas que me faltan para hacerlo certificable. Eso. Perfecto, perfecto, Sandra, muchas gracias. Y viene una pregunta un poco más dirigida a ti, Luis Manuel. Imaginemos que ya usamos el reto de iniciar la construcción de un nuevo data center. No prevemos utilizar el BIM. ¿Cómo es la mejor forma cómo es la mejor forma de tomar ventajas de BIM? Contratar un proveedor que sea el que integre los planos de todas las disciplinas, como eléctrica, hidráulica, etcétera, en la plataforma BIM, o alguno de los proveedores debe tomar el liderazgo en el BIM. Uy, una pregunta muy buena. En mi experiencia personal, yo podría decir que la segunda opción es la mejor. Siempre que intentamos terciarizar el proceso, el producto, el entregable a alguien que se haga responsable
responsable del todo, por el cual ni siquiera casa con el, digamos, fundamento de la metodología, que es la colaboración entre participantes. Muchas veces, si un proyecto no nació siendo BIM, aún puede ser BIM si se hace y se enfoca el esfuerzo de la manera correcta. En este caso, suponiendo que tal vez durante la etapa de diseño con arquitectos y diseñadores el proyecto no nació como BIM y siguió realizándose como a la vieja escuela en planos 2D, en CAD, aún es posible hacer un esfuerzo para que exista BIM durante el proceso de construcción a través del contratista general y con los subcontratistas, cada uno aportando su especialidad y su colaboración en el modelado tridimensional, y teniendo muy en cuenta que es muy importante puntualizar cuáles van a ser los objetivos de este uso de BIM para el proyecto, porque el hecho de poder usar BIM en un proyecto que no haya nacido BIM conlleva el esfuerzo de tener objetivos muy claros y alcanzables, y no querer hacer uso de todos los beneficios de BIM en un proyecto que no nació siéndolo. Entonces, ahí contestando la pregunta, la segunda opción es la mejor, y contratar a alguien que se haga responsable de hacer toda la integración no es, por lo menos desde mi perspectiva personal, la mejor manera de resolver el problema. Correcto, muchas gracias, Luis. Nelson nos pregunta, ¿la implementación de una metodología BIM implica tiempo, recursos y capacitación? ¿Hasta dónde los data centers de hoy están dispuestos a invertir en BIM y tener la paciencia en la implementación? No sé, ¿alguno, José? Sí, sabemos que que la implementación siempre de una metodología nueva de trabajo previa a una experiencia ya utilizada, al principio se puede ver como decir, bueno, inversión, ¿valdrá tiempo o no valdrá tiempo? Y aquí mi pregunta es, más bien sería revisar todos los beneficios que nos puede dar esta nueva herramienta, flujo de trabajo, en beneficio también de ver cómo también se reducen esos costos que a lo mejor se llegaban a omitir por prácticas ya estándares en un proyecto. O sea, al final de cuentas, sería ver cuál sería el beneficio que me da para probablemente lo que antes ya se hacía y que muchas veces se podían cometer errores como ya muy estándares o muy repetitivos en determinados trabajos. Bueno, ahora ver los beneficios que nos podría dar esta nueva herramienta en el sentido de cómo se trabaja siempre de manera conjunta e integrada para el proyecto. Correcto. Sandra, no sé si quieras agregar. Sumándome un poco a la pregunta de la implementación de esta metodología, eh, a ver, ¿hasta dónde los data centers que ya están construidos van a invertir en tiempo y capacitación y paciencia en implementar este tipo de sistemas? En realidad es un límite difícil de alcanzar porque, en cuanto a estimar, porque muchos de los que ya están construidos, en el fondo ya fueron dimensionados para brindar una capacidad, y muchos de ellos tienen ya una capacidad de venta dentro de lo que son ciertas estimaciones técnicas en el momento que fueron construidos. ¿Ya? Por lo tanto, hacer ese cambio o esa interfaz de pasar de su administración tradicional, ¿cierto?, a BIM, obviamente implica un tiempo, un esfuerzo que no todos están dispuestos a realizar, pero en la medida que, como dice José, los beneficios en costos económicos que implique una correcta administración en el tiempo y una correcta optimización de lo que es el consumo, ¿cierto?, de la infraestructura de tecnología, obviamente pueden llevarles a estimar que si es necesario crear un proyecto de adopción, ya sea paulatina, directa, digamos, independiente, como lo estime la empresa, ¿cierto? No obstante, yo creo que es mucho más fácil que la construcción de nuevos data centers o de nueva infraestructura es la que puede implementar estos sistemas desde un principio y que estos provean un aporte de valor de la proyección en el tiempo de lo que son los consumos y uso adecuado
tanto de los recursos en general que va a tener, perdón, esa infraestructura. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Omar nos hace la consulta. En la experiencia, ¿qué opinión tuvieran los centros de datos móviles, los data center móvil o containers? En teoría cumplirían con las certificaciones. ¿Sería recomendable invertir en este tipo de centros de datos? Creo que sale un poco más del tema, pero no sé, Sandra. Bueno, mira, los containers en general aplicados a infraestructura, a ámbitos en general, es algo que ya se está usando sobre todo en data center hace bastante tiempo. En mi experiencia personal, yo diría que las certificaciones de data center están hechas para edificios, ¿cierto? Para infraestructura física. Y física entendible como un edificio estable, construido, digamos, en base a materiales como cemento, fierro, similar, ¿cierto? Que es una estimación totalmente distinta a la que se hace cuando se provee infraestructura sobre containers o sobre infraestructura móvil en general. Son un tipo de solución, ¿ya? Yo lo consideraría más como si vale la pena o no invertir en data center móviles o en data center containers, este esfuerzo valdrá la pena en la medida que esa solución dentro de sus características técnicas, ¿cierto?, cumpla con los requerimientos y financiamientos del proyecto necesarios, digamos, para la toma de decisión. Yo creo que son una muy buena solución por ese motivo tanto ICREA como otras instituciones certificadoras, si bien han integrado lo que es data containers en sus normativas, le han dado una clasificación o nivel diferente al que tienen los edificios. ¿Por qué? Porque no pueden estimar los mismos materiales de construcción, las mismas resistencias, son distintas normas ISO a las que hay que adaptarse. Entonces, obviamente, esos niveles de certificación, particularmente en el caso de ICREA, pasa de ser no nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino que pasan a ser clases, clase 1, clase 2, clase 3, dentro de su categoría específica. Es un tipo de solución, ya lo han podido comprobar. Por ejemplo, obras, acá en Chile se produce mucho lo que es dentro de lo que es minería, obras mineras, se instalan este tipo de instalaciones de data center y son una solución que constituye un ahorro tremendo económico para ellos, que significaría construir desde cero un edificio para esa infraestructura. Por lo tanto, en mi opinión, ¿cierto?, hay que tenerlos todos en consideración, verificar cuál ha sido la opinión sobre la marcha de los mismos usuarios de este tipo de infraestructura, que nos permiten ir catalogando quién lo está haciendo mejor, no solamente Huawei, sino que también hay otras marcas, pero no, siempre considerarlo como una alternativa de solución. Nosotros acá en Chile, con ICREA ya hay varios hospitales incluso que están evaluando este tipo de solución para poder hacerlas móviles, desplazarlas a nuevas instalaciones o bien protegerlas, ¿cierto?, de lo que es la infraestructura principal del edificio del hospital para crear un área aparte o independiente sin necesidad de entrar en lo que es proyectos de obra gruesa. Eso un poco, no sé si responde a la pregunta de Omar. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Sandra. Las últimas 4 preguntas. Stanley nos dice, ¿recomiendan utilizar BIM en un proyecto de actualizaciones o traslado de un data center? Ya se había mencionado escuetamente, pero me gustaría que alguno de ustedes 3 pudiera ampliar su opinión. A mí me parece, híjole, la verdad es que debería de evaluarse mucho la manera en que se va a realizar, porque podríamos decir que sí, siempre y cuando tal vez el volumen de esfuerzo y trabajo justifique el porqué de la acción. Sin embargo, depende mucho del volumen, del movimiento que se tenga que hacer para poder realizarlo. Eso yo lo dejaría como opinión personal. Eh, Bueno, en términos generales, ya, yo creo que lo que son las certificaciones de lo que es data center y certificaciones en este tipo de diseño de infraestructura que pueden aportar, lo hemos reiterado varias veces, digamos, durante la exposición de este webinar, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría un poco más asociar las consultas y respuestas a la experiencia que pudieran traducirnos José
o Manuel, ¿cierto?, respecto a la aplicación práctica que han tenido de esta herramienta. Correcto. Muchas gracias, Sandra. Y Rafael, creo que esto les pertenece más a ustedes, a José y a Luis y a Luis Manuel. ¿Dónde se obtiene o consiga capacitación y certificación en BIM? No sé si, no sé, Hugo, si, a cómo se refiere si a la capacitación y certificación profesional de uno mismo como persona. Y hay varios cursos de posgrado que inclusive son tipo BIM Management, que se pueden tomar en instituciones educativas. Ese sería por la parte por la parte profesional. Inclusive también se dan cursos de esta metodología de trabajo, pero también ahondando, no sé si fuese la posibilidad de si la parte del proyecto hay algo que certifica. Entiendo, por ejemplo, en Chile, ya se empieza inclusive a entender, si no me corrige Sandra, con la experiencia que tiene ahí en aquel país, la normativa inclusive creo que ya empieza a exigir que los proyectos que se construyan de esta manera. Sí, lo que te puedo complementar es que aquí en Chile hay una amplia adopción de BIM como metodología. Yo diría que sobre el 46% de los proyectos de obras civiles lo tienen como adopción, pero es un acuerdo común. Existe un acuerdo general en lo que es el área, por ejemplo, Corfo, el área de construcción y arquitectura en general, con la Cámara Chilena de la Construcción, de factibilizar este tipo de herramientas BIM. Y es muy avanzado en general, comenzó yo diría el año 95 aquí en Chile. No obstante, si eso lo tuviéramos que aplicar particularmente a la construcción o estimación de infraestructura tecnológica, yo diría que es mucho menor la adopción. Estamos hablando, por ejemplo, que de los 100 proyectos que se gestionan por el Estado, todos exigen BIM como parte de la normativa, pero aún no exigida como ley, a diferencia de lo que se hace en países de la Unión Europea, ¿ya? Donde actualmente, digamos, todos los proyectos públicos deben considerar la metodología BIM como parte del planteamiento del proyecto. Acá en Chile, como te digo, se hace, es parte de las recomendaciones normativas, pero no hay una ley aunque lo exija, por lo tanto la adopción pasa principalmente por adopción voluntaria de lo que son las buenas prácticas, y eso abarca acá en Chile por lo menos más o menos entre el 60-70% de las oficinas de obras civiles o que se dedican específicamente a proyectos de infraestructura. Perfecto. Dos preguntas más. ¿Existe ya data centers que se hayan construido o diseñados bajo esta metodología? ¿Cuáles proyectos podrían mencionar? Luis Manuel. Sí, yo podría contestar esa pregunta rápido. De hecho, me gustaría compartir mi pantalla, si es posible en este momento, para compartir Adelante. un video. Respecto a la pregunta que si se han construido, sí, me parece que hay ya algunos, por lo menos yo tengo la oportunidad de haber participado en el que ustedes están viendo en pantalla, tal vez algunos lo ubiquen. Es un centro de datos que se encuentra en Atizapán, en el Estado de México, que se hizo para un banco. Y este fue hecho totalmente con metodología y procesos BIM. Lo que ustedes están viendo es el modelo tridimensional. Estas son las salas de datos con todos los servidores, las bandejas, pisos falsos. Abajo de los pisos falsos tenemos toda la distribución y manejo eléctrico, así como sistemas high fog para la prevención contra incendio en las salas de datos, todas las tuberías y sistemas de enfriamiento que se tienen en este centro de datos. Fue un esfuerzo muy grande, interesante. Este centro de datos y por lo menos el modelo de coordinación BIM que se utilizó para fue hecho en el año 2012. Eso fue hace 8 años, por lo cual yo me atrevería a decir que ha habido muchos más proyectos en México que se han hecho
como centros de datos haciendo uso de la metodología, pero la intención de presentarles este video es para que ustedes puedan ver, pues bueno, la magnitud de sistemas, no solamente de ductos, bandejas, conduits, y que todos tienen que convivir en un mismo espacio, ¿no? Dependiendo del tamaño del centro de datos y las redundancias de sistemas que éste tenga, pues es la mayor complejidad que podemos tener en ellos, ¿no? No solamente se hizo el centro de datos, se hizo una parte intermedia entre dos edificaciones, que era la sala de control para todo el centro de datos, y también se hizo un edificio de oficinas que está al lado, que es la área administrativa del centro de datos, que es lo que están viendo ahora mismo en pantalla. Y es interesante porque todo se construyó virtualmente antes de construirse físicamente. Y estas son algunas comparativas de lo que se modeló contra lo que estuvo de alguna manera ya construido. Además de que se hizo uso de algunas otras tecnologías como iPads para poder hacer uso de esta tecnología también en campo. Muchas gracias, Luis Manuel. Muy interesante, ilustrador este video. Y justo, seguramente me atrevo a decir que varios de los nuevos centros de datos que se están construyendo en todo el mundo están utilizando esta tecnología para eficientar los procesos y los desarrollos en las tecnologías que se aplican en cada una de las disciplinas. Finalmente dejo la pregunta de Erika. En un futuro, y la hago mención, porque sí, en un futuro ICREA va a exigir la metodología BIM para certificar el diseño. A ciencia cierta, Erika, sí, seguramente se podrá incluir BIM como un apartado a futuro. Es decir, cada año, recordamos que cada 2 años, la norma ICREA se renueva. Y justo con este tipo de participaciones, los ingenieros, el presidente internacional, el ingeniero Eduardo Rocha y todos los participantes dentro de la elaboración de la norma discuten este tipo de temáticas y muy seguramente van a poder contribuir a incluir este tipo de tecnología dentro de los procesos de certificación de BIM. Es lo que te puedo mencionar. Y solamente nos llega una última pregunta de Guillermo. ¿Cuáles son los fabricantes de software de BIM más prestigiosos que conocen? Si me permite aportar, digamos, con esta consulta, hay dos fabricantes, no sé si fabricante es como el término adecuado, pero que estamos hablando de que son los principales proveedores de software, que son los gigantes mundiales en esta industria, que pueden proveer datos vinculados directamente a lo que son proyectos de data center, que es Autodesk, ¿cierto? Y Nemetschek. Ambos, digamos, se separan principalmente en cuál ha sido la evolución, pero son los principales gigantes. Después tenemos soluciones como Tekla, de Trimble, Icon Sim, de Bentley, y también, por supuesto, Revit, ¿cierto? Que es parte de lo que, o es la evolución o el sucesor de AutoCAD, que pertenece en este momento a Autodesk. Ya de la familia de Nemetschek tenemos Allplan, DDS-CAD y ArchiCAD, ya que son los principales software que en este momento se están utilizando para lo que es el modelamiento de objetos. De esto, yo si tuviera que hacer alguna recomendación en cuanto al tipo de información que proveen estas distintas soluciones, o por qué mencionamos esta en particular, es porque incluyen lo que es la parametrización de objetos, ¿ya? Cumplen los estándares IFC para lo que es la exportación e importación de datos, ¿ya? Vale decir, permiten, digamos, recibir varios tipos de archivos. Detectan lo que son las colisiones entre distintas áreas, que es lo que estuvimos conversando en un principio respecto al cruce de datos. Realizan análisis energético, ¿ya? Tienen un modo de cooperación a través de la nube que permite tener conectadas distintas áreas, y además permiten temporización de las fases para lo que es la evolución de los proyectos en un modelo o en un archivo único,
¿ya? Que serían como estas tres soluciones si tú quieres investigar más al respecto. La principal diferencia entre ellas, entre estas tres soluciones, es que la solución gratuita o estudiante con SIM permite, digamos, poder trabajar inicialmente por un periodo de 15 días, ¿cierto? Libre, poder estudiarlo, no obstante, no es tan completa en cuanto a varias funciones comparativamente hablando con ArchiCAD y Revit, ¿ya? En el caso, la diferencia con ArchiCAD es que para poder ocupar todas estas funciones de diseño, necesitas contratar requerimientos o software adicional o add-on, ¿cierto? A lo que es la base del software, lo que implica un costo adicional. Y Revit es la que yo diría que en este momento es precisamente la que está más siendo utilizada de manera más amplia, con programas de licenciamiento bien claro y diferenciado para el tipo de empresa, si es de estudio o universidad, ¿cierto? Tiene varias alternativas de consideración y una de las más amplias que está siendo desarrollada en este momento. No sé si eso responde la pregunta Correcto, del último oyente. correcto. También no Bien. olvidemos que Luis y José de Hilti también tienen Ah, su por supuesto, herramienta sí. de BIM. Exactamente. No sé si quieran aportar algo, José o Luis. Sí, a mí me gustaría nada más ya cerrar la participación agradeciendo mucho el espacio para poder tener esta plática, pero sobre todo haciéndole saber que en este caso Hilti también tiene soluciones de BIM para cálculo estructural. Tenemos ya un flujo aterrizado en la región de América Latina para proveer servicios y ser partícipes de este flujo colaborativo con metodología BIM respecto a los productos y servicios que estamos ofreciendo. Entonces, eso me parece interesante para que sepan que Hilti puede ser un fuerte aliado en cuanto a BIM si el proyecto que ustedes están realizando también involucra el uso de la metodología. No sé si te gustaría agregar algo más, José. Sí, inclusive por parte, como mencionaba, gracias Luis, como mencionaba, hay parte de nuestro software, por ejemplo, para análisis de fijaciones que se van complementando con los distintos software de BIM que ya existen, como por ejemplo Tecla, Revit, o sea, al final de cuentas nosotros también estamos adoptando esta nueva manera de trabajo, no competimos contra ninguno de ellos, simple y sencillamente sabemos que existen y lo que hacemos es ponerlo a la disposición de todos nuestros socios para que ellos puedan elegir la opción que ellos le requieran, tomando en cuenta que la de nosotros se empieza a complementar con ese tipo de herramientas ya en el mercado también. Correcto. Finalmente, Sandra, no sé si gustes agregar algo a esta presentación. Te agradezco antes de cerrar. Bueno, obviamente agradecerte la invitación, Hugo, la invitación también a ICREA para poder participar de este webinar. También darle las gracias a José y Luis Manuel por, obviamente, su aporte y conocimiento técnico y aplicado respecto a estas herramientas. Como mencioné al principio de este webinar, mi idea era aportar principalmente con lo que es respecto al campo general y normativas, que es lo que principalmente se aplica a mi trabajo, y espero, junto con agradecer, espero haber sido ese aporte, digamos, que los oyentes que en este momento están conectados al webinar hayan podido tener una pincelada un poquito más amplia de lo que es este sistema y que comiencen a investigar y a estudiar el tema de manera de poder ir adoptando estas metodologías que no solamente hablan la inversión no pasa solamente por adoptar una metodología nueva porque sí, sino que es para conectar todas las áreas entre sí, desarrollar lo que es el desarrollo integral de lo que es la tecnología, valga la redundancia ahí, ¿cierto? También que se consideren todos los aspectos limitantes en cuanto a normativas y a permisividad en un país que muchas veces no se considera dentro de los proyectos, entonces esta visión integral e integración de las distintas áreas de trabajo en lo que es el proyecto de estimar una infraestructura de data center o de centro de procesamiento de datos
es algo que se tiene que ir adaptando y desarrollando en el tiempo. Así que la instancia, por supuesto, se agradece que ICREA haya considerado enseñar tanto a sus socios como a su comunidad en general el uso y adopción de este tipo de herramientas que a la larga son para lograr una mayor eficiencia, ¿cierto? Y poder optimizar todos los costos relacionados a lo que es una correcta administración de infraestructura. Por eso, muchas gracias. Correcto, Sandra, muchas gracias. José, no escuché bien. Si quisieras agregar algo más antes de despedirnos. No, de mi parte, muchas gracias, Hugo, por la ya participación de mi parte de la segunda ocasión en que participamos en este miércoles de ICREA. Luis, que es la primera, pero Gilti ya, si no mal recuerdo, ya hemos participado, es como la tercera o la cuarta vez, y reiterando nuevamente el espacio. Gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes tres, José, Sandra, Luis Manuel, por su participación, por los conocimientos compartidos. Les agradecemos también a todos nuestros asistentes. Dentro de 15 días tendremos la participación de la empresa HiRef, también con uno de nuestros CCREs en temas de climatización. Discutiremos tecnologías de climatización que están siendo tendencia en estos días, para que estén atentos al recibir la invitación para nuestro próximo miércoles de ICREA, como les recuerdo, en 15 días. Sin más por el momento, les agradecemos. Buen provecho a los que están comiendo en estos momentos o los que van a comer. Que tengan un muy buen fin de semana, muy buen término de semana, y finalmente pues les agradecemos haber estado en esta edición de miércoles de ICREA. Muchas gracias y hasta luego.